6 y 7 de noviembre de 1985. 7 de noviembre de 2014, 29 años después. ¿Cuál hubiera sido la vida de la nación si los acontecimientos del Palacio de Justicia no se cierran con los actos heroicos del ejército y de la policía, que enfrentan unos hombres armados hasta los dientes, en situaciones privilegiadas, con un fuego nutrido de toda clase de armas compradas con el dinero del narcotráfico, en posiciones estratégicas, llevando todas las ventajas a su favor? ¿Qué hubiera sido si se consigue lo que querían los asaltantes? Que todos lo sabemos y que muy pocos lo repiten, tal vez porque la historia es muy injusta con los vencedores de ayer. ¿Qué hubiera pasado si el ejército y la policía no obran? Si el mando militar no da la orden de recuperar el Palacio de Justicia. ¿Qué hubiera pasado? No olvidemos que dos fuerzas siniestras hicieron alianza para tomarse el Palacio de Justicia, asesinando a cuantos fuera menester asesinar. Los primeros muertos fueron los vigilantes, que tenían un par de revólveres para defender el palacio de los ocasionales transeúntes que se enloquecieran y que quisieran penetrar a la fuerza en él. Por ahí empezaron y llegaron al palacio disparando a diestra y siniestra. Algunos heroicos defensores de algunos magistrados trataron de hacer resistencia. El fuego fue nutrido, inclemente, salvaje. Era preciso incendiar toda la memoria histórica de la justicia colombiana, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, porque era la consigna del 50% de los asaltantes, que era la mafia, que era Pablo Escobar. Pablo Escobar, íntimo amigo, desde hacía mucho tiempo, de estos bandidos del M-19 que hoy hacen pose de patriotas y de salvadores de la patria. Eso fue así. Había que incendiar la memoria judicial del país. Y la incendiaron. Lo que ocurre es que los incendios no se controlan fácilmente y el incendio se extendió a todo el edificio. Las llamas del Palacio de Justicia no se deben a los disparos de los carros armados del ejército que penetraron valerosamente para enfrentar el fuego de armas que los podían destruir. No, el Palacio de Justicia fue incendiado por obra del narcotráfico. ¿Qué hubiera pasado si el narcotráfico triunfa en aquel momento? Algo muy sencillo de entrever. La primera conquista que querían los narcotraficantes era que se liquidara el tratado de extradición con los Estados Unidos. Ese hubiera sido el tema número uno, el comienzo de las conversaciones, la base sobre la cual se iba a edificar los demás. Y este país hubiera quedado definitivamente en manos de los narcotraficantes, en manos de los bandidos. Al país le sigue haciendo un daño inmenso el narcotráfico, pero no está en manos del narcotráfico. Los narcotraficantes no se han podido apoderar de las instituciones y no las han podido destruir. Y ello gracias a que el mando militar tomó la decisión que tomó y a que unos militares llenos de coraje penetraron a ese infierno que era el Palacio de Justicia por obra del fuego inmisericorde de los asaltantes. Se salvó la República. Este país, ¿lo consideran ustedes? En manos de Pablo Escobar si hubiera sido el vencedor de las jornadas del 6 y el 7 de noviembre del año de 1985, sin tratado de extradición, discutiendo de igual a igual con el gobierno nacional. Esto pasó unos años después. En ese momento hubiera sido crítico y Colombia hubiera definitivamente se hubiera convertido en un narcoestado.
y la democracia colombiana no hubiera sido viable y hubiera desaparecido la respetabilidad de la República. Y hoy estaríamos viviendo una vida completamente distinta de la que estamos viviendo. Pero eso era apenas el 50% del objetivo del ataque. El otro 50% lo traía el M-19 entre sus alforjas de guerra. ¿Qué era lo que quería el M-19? Nada menos que el poder. Nada menos que arrodillar a los poderes establecidos legítimamente por la democracia colombiana, con todos sus defectos y con todas sus limitaciones, que es la democracia más respetable y más antigua del continente americano. Eso era lo que buscaban. Si el ejército no entra, y no entra tan valerosamente como entró, y si no gana la batalla, el presidente Belisario Betancur no hubiera tenido más remedio que establecer conversaciones de igual a igual con quienes ya tendrían 200 o 300 rehenes listos para el martirio. Los asaltantes hubieran impuesto su ley, hubieran impuesto sus condiciones, hubieran ordenado al gobierno nacional lo que el gobierno nacional no podía aceptar de ninguna manera. Conversaciones extenuantes, larguísimas, que condujeran ¿a qué? Sin duda, a la entrega del gobierno nacional en manos de estos bandidos. La presión del mundo hubiera sido inmensa. Ustedes se pueden imaginar a los bandidos del M-19 armados hasta los dientes, con fusiles puestos en la nuca de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, a todos los visitantes del Palacio de Justicia, a todos los servidores de la justicia colombiana en sus más altas ramas, tanto en la rama contenciosa como en la rama ordinaria y la rama constitucional. ¿Se imagina alguien por un momento lo que hubiera sucedido y cuál hubiera sido nuestro porvenir? Y cómo el M-19 no hubiera recibido inmediatamente el respaldo de los otros grupos armados para proponer unas fórmulas de solución que implicaran necesariamente la toma por lo menos de una parcela decisiva del poder para los guerrilleros. ¿Se hubieran imaginado lo que hubiera sido aquello? Lo que hubiera sucedido. Si hubiera sido posible después el gobierno de Virgilio Barco y el gobierno de César Gaviria y todos los acontecimientos sucesivos en la vida de la República, unos gloriosos y consoladores, otros desoladores y tristes, pero que al fin y al cabo han ido por el cauce de una democracia que es la democracia que nos podemos dar. ¿Qué hubiera pasado si el ejército y la policía no intervienen? ¿Qué hubiera pasado? Colombia sería un país distinto, miserable, moralmente arruinado, políticamente inviable, en las manos de todos los bandidos, de los narcotraficantes y de los guerrilleros convertidos a este tipo de golpes de mano que se hubieran multiplicado por doquier. Ya la mesa hubiera quedado servida, estaba servida. Ya el antecedente hubiera sido letal. Y lo que se hizo en el Palacio de Justicia se habría tenido que hacer quién sabe cuántas veces, en la misma capital de la República o en todos los lugares de la República. Los asaltantes se toman un edificio, lo copan y ordenan que se haga con ellos lo que se hizo con los asaltantes del M-19. Y Colombia, señores, hubiera sido invivible. Nuestra democracia no hubiera sido viable. La paz relativa de la que hemos disfrutado se hubiera convertido en un verdadero infierno. Colombia en manos del M-19 y de Pablo Escobar. ¿Se lo imaginan por un segundo? La combinación de Álvaro Fayad y de Pablo Escobar gobernando el país, sentando sus principios, disponiendo de la vida, de la honra y de los bienes de tantos millones de colombianos. De eso fue de lo que nos libramos, con la acción legítima de las armas, con el ejercicio de la fuerza que tenía que ser proporcionado a las fuerzas del ataque. Dicen ahora algunos interesados que fue desproporcionado el uso de la fuerza.
¿Nos quieren decir qué era lo proporcionado? Se ha examinado cuál era la capacidad de fuego que tenían los bandidos del M-19 que habían penetrado al Palacio de Justicia armados con el dinero de Pablo Escobar. ¿Se imaginan ustedes lo que hubiera sucedido y la suerte de la República en manos de esos bandidos? Colombia hubiera desaparecido de la faz de los países libres y demócratas de América, y hoy seríamos esclavos del narcotráfico y de la violencia más inaudita. No podían triunfar y no triunfaron. Se salvó la República, y qué mal le paga la República a sus héroes. En la memoria de los que murieron, en honor de los heridos y en honor y gloria de los que sufren las persecuciones de la justicia, levantamos nuestra voz y reclamamos ese triunfo para la democracia colombiana. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos.